Imagina esto, en una habitación tenuemente iluminada, llena de conversaciones susurradas, pantallas de portátiles que brillan suavemente y paredes cubiertas de libros que parecen más armas que conocimiento. Detrás de esas puertas, lejos de elecciones, parlamentos y debates públicos, se están creando ideas lo suficientemente poderosas como para mover mercados, cambiar alianzas y modificar la dirección económica de naciones enteras. Un solo informe, una sola previsión, un solo documento de política, escrito por un grupo de expertos que probablemente nunca has conocido, puede elevar o hundir una moneda, influir en la decisión de un presidente o dictar cómo fluyen miles de millones de dólares a través de fronteras. La mayoría de la gente piensa que el poder global reside en los edificios gubernamentales, dentro de oficinas presidenciales o alrededor de las grandes mesas del G20. Empero, y si algunas de las decisiones económicas más importantes comienzan aquí, mucho antes de llegar al centro de atención, y si algunos de los mayores cambios económicos del mundo comienzan con unas pocas páginas escritas por un equipo de economistas ocultos a simple vista, hoy entraremos en los think tanks, que moldean silenciosamente la economía global. Los think tanks a menudo se describen como fábricas de ideas, pero esa frase apenas roza la superficie de lo que hacen o de cuán lejos se extiende su influencia. Son instituciones de investigación llenas de economistas, analistas, politólogos y exfuncionarios gubernamentales que pasan sus días creando modelos, pronosticando crisis y construyendo marcos sobre cómo debería funcionar la economía global. Sus informes no se quedan solo en sitios web, llegan a los escritorios de legisladores, aparecen en reuniones de bancos centrales, se citan en titulares de noticias e influyen en los puntos de conversación de presidentes y primeros ministros. El público rara vez conoce sus nombres, pero gobiernos, corporaciones e instituciones internacionales dependen de su experiencia para navegar un mundo cada vez más complejo. Sin embargo, esta influencia no está exenta de preguntas. ¿Quién financia estas instituciones? ¿Qué tan neutrales son sus ideas? ¿Y qué sucede cuando quienes moldean la política global no son elegidos, sino seleccionados? En el video de hoy, no estamos aquí para glorificar a los think tanks, ni para acusarlos. Estamos aquí para entenderlos, para desglosar cómo operan, cómo sus ideas pasan de oficinas silenciosas a la política global y por qué su influencia importa a cada uno de nosotros. Porque la verdad es simple. Incluso si nunca has pisado un think tank, tu vida ya ha sido moldeada por uno. Desde el precio de tus alimentos hasta la tasa de interés de tus préstamos y los acuerdos comerciales que afectan tu trabajo. Estas instituciones han dejado su huella en todas partes. Y al final de este video, verás la economía global a través de un lente completamente diferente. Uno que revela a los arquitectos ocultos detrás de las decisiones que moldean nuestro mundo. Los arquitectos ocultos detrás de cada cambio económico importante. A menudo, hay una sala llena de pensadores que moldean ideas antes de que se conviertan en política. Los think tanks operan silenciosamente, pero su influencia es inmensa. Recopilan datos, ejecutan modelos y proponen estrategias que luego aparecen en discursos gubernamentales o decisiones de bancos centrales. Estas instituciones actúan como arquitectos invisibles, diseñando los marcos que guían a las naciones durante crisis, negociaciones, comerciales y competencia global. Su poder no proviene de elecciones ni de la aprobación pública, sino de la experiencia, el acceso y la credibilidad. Entenderlo significa comprender las fuerzas invisibles que guían el dinero, los mercados y las alianzas políticas del mundo. Nacimiento de las fábricas de ideas. Los think tanks surgieron a principios del siglo XX, cuando los gobiernos necesitaban asesoramiento experto para navegar el rápido crecimiento industrial y los conflictos globales. Organizaciones como el Brookings Institution y la Rand Corporation
emergieron como centros de investigación, predicción y planificación estratégica. Con el tiempo, se convirtieron en socios vitales para los responsables de políticas en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, su papel se expandió dramáticamente, mientras las naciones reconstruían sus economías y formaban instituciones globales como el FMI y el Banco Mundial. Hoy, los think tanks son puentes esenciales entre la investigación académica y las decisiones del mundo real, moldeando debates que afectan a miles de millones de personas en la economía global. ¿Cómo operan los think tanks dentro de un think tank? Equipos de economistas, analistas políticos, historiadores y exfuncionarios trabajan juntos para producir ideas que guíen a los líderes. Su proceso es estructurado pero poderoso en recopilar datos, analizar tendencias, construir modelos, publicar informes y difundir ideas a través de medios y responsables de políticas. Estos informes se convierten en la base para discusiones en parlamentos, ministerios y cumbres internacionales. En muchos casos, un solo documento puede cambiar prioridades nacionales o inspirar reformas. Su credibilidad depende de la experiencia, la reputación y la solidez de su investigación. Aunque no crean leyes, sus ideas a menudo se convierten en la base de leyes que otros eventualmente redactan. Los titanes de la influencia global, algunos think tanks, se han convertido en instituciones globales por derecho propio. Brookings moldea los debates de política estadounidense. Chatham House influye en estrategias geopolíticas europeas, y el Peterson Institute guía discusiones sobre comercio internacional. La Rand Corporation trabaja de cerca con la planificación económica y de defensa, mientras que el Carnegie Endowment se centra en la diplomacia y la estabilidad global. Estas organizaciones tienen acceso a presidentes, CEO, ministros de finanzas y agencias internacionales. Sus informes pueden mover mercados, cambiar alianzas y establecer el tono de las negociaciones globales. Comprender quiénes son estas instituciones y en qué creen es esencial para entender el poder moderno. Siguiendo el dinero para entender los think tanks, debes comprender su financiamiento. El dinero proviene de gobiernos, corporaciones, individuos adinerados e instituciones globales. Cada donante tiene sus propios intereses, y estos intereses pueden influir en qué temas se estudian o cómo se abordan ciertos problemas. Aunque muchos think tanks promueven la transparencia, los críticos argumentan que donantes ocultos moldean las agendas de investigación tras bastidores. Por ejemplo, el financiamiento corporativo puede dirigir la investigación hacia el libre comercio o la desregulación, mientras que la financiación gubernamental puede enfatizar prioridades de seguridad nacional. El financiamiento no corrompe automáticamente la investigación, pero plantea una pregunta importante. ¿Qué visión de la economía global se está promoviendo? De la investigación a la política, las ideas creadas dentro de los think tanks viajan rápido. Un informe puede citarse en una audiencia del Congreso, presentarse a banqueros centrales o compartirse con un presidente antes de una cumbre importante. Los medios citan a expertos de think tanks para explicar temas complejos, amplificando su influencia. Muchos analistas rotan entre think tanks y posiciones gubernamentales, creando una puerta giratoria de experiencia que da forma tanto a la política como a la opinión pública. A través de este canal, las ideas pasan de documentos de investigación a decisiones del mundo real. Un concepto que comienza en una oficina silenciosa puede terminar afectando impuestos, tasas de interés, acuerdos comerciales y estrategias internacionales. Críticas y controversias. A pesar de su importancia, los think tanks enfrentan serias críticas. Algunos argumentan que actúan como cámaras de eco elitistas, promoviendo ideologías en lugar de investigaciones equilibradas. Otros señalan el financiamiento corporativo o extranjero que podría sesgar las recomendaciones. Existen preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas, ya que los think tanks influyen en la política
sin ser elegidos ni responder directamente al público. Los críticos también señalan que los think tanks a menudo favorecen políticas de mercado que benefician a donantes poderosos. Estas controversias destacan la tensión entre la experiencia y la democracia, planteando la pregunta de quién debería dar forma a las decisiones económicas globales y por qué ciertas voces dominan la conversación. ¿Por qué los think tanks siguen siendo importantes a pesar de las críticas? Los think tanks siguen siendo cruciales en un mundo lleno de incertidumbre. Proporcionan análisis profundos que los gobiernos a menudo carecen de tiempo o recursos para producir. Predicen crisis, advierten sobre riesgos y ofrecen soluciones basadas en investigación más que en política. En una era de desinformación, su experiencia puede guiar a los líderes a través de la complejidad. Los think tanks también sirven como espacios donde expertos de diferentes países colaboran para abordar desafíos globales. Los AIMS o los cuestiones, estas instituciones ayudan a dar forma al mundo económico en el que vivimos. Entenderlo significa comprender las fuerzas que operan detrás del poder global. Cada día se anuncian políticas, los mercados reaccionan y las naciones ajustan sus estrategias. Sin embargo, detrás de muchas de estas decisiones yace un mundo que la mayoría de la gente nunca ve. Los think tanks no comandan ejércitos, no ganan elecciones, ni crean leyes, pero su influencia fluye silenciosamente, moldeando las decisiones de quienes sí lo hacen. Como hemos visto, estas instituciones se encuentran en la intersección del conocimiento y el poder, ofreciendo ideas que pueden estabilizar economías o acelerar cambios globales. La pregunta no es si los think tanks importan si lo hacen. La verdadera pregunta es, ¿quién da forma a los pensadores? ¿Quién financia las ideas? ¿Y quién decide qué visiones guían a miles de millones de personas? En un mundo que se mueve más rápido cada año, las ideas se han convertido en la moneda más poderosa. Influyen en tasas de interés, acuerdos comerciales, estrategias nacionales e incluso en el precio de las necesidades básicas, y aunque los think tanks operan en las sombras, sus ideas se expanden por continentes. Así que la próxima vez que un líder anuncie una nueva política, o que la economía global pivote en una nueva dirección, recuerda esto: la chispa de esa decisión puede no haber venido de una oficina gubernamental, sino de una silenciosa sala dentro de un think tank. La economía global no está formada solo por las personas que elegimos, sino por las mentes que rara vez vemos. Y entender esas mentes es el primer paso para comprender el mundo en el que vivimos y el mundo hacia el que nos dirigimos.